Estamos tratando desde la semana pasada. Bueno, vamos a esperar a que los niños pasen a su lugar. ¿Los niños? Ok. Vamos a poner atención a lo que la palabra del Señor tiene para cada uno de nosotros en este día. Y quiero que ninguno se distraiga. Yo les voy a pedir en el nombre del Señor, hermanos, que con todo respeto, ¿verdad? Sin que nadie se ofenda, pues guarden sus celulares, apáguenlos si es posible, o si recibes una llamada, pues no te tengan que estar interrumpiendo en esta hora. Así como cuando tú entras a una conferencia en una empresa, en el trabajo, les dicen a todo el mundo, dejen sus celulares allá afuera, apáguenlos, porque vamos a estar concentrados en el tema, en el estudio, ¿verdad?, que vamos a abordar. Así Dios quiere que cada uno de nosotros pongamos atención a su palabra y que no haya distractores, para que la palabra de Dios sea viva y eficaz en cada una de nuestras vidas. La bendición del perdón. Y el último punto que abordamos la semana pasada se llamó Dios demanda que perdonemos siempre. El número 4 se llama lo que provoca en el hombre la falta de perdón. Lo que provoca en el hombre o en el ser humano la falta de perdón. Y quiero primero tocar el punto principal sobre el ámbito material, porque afecta en dos aspectos, tanto en el ámbito material como en el ámbito espiritual. Y en el ámbito material, en una persona que no perdona, que guarda rencores, resentimiento, raíces de amargura, le trae pesar, es una carga en la espalda y en el alma. ¿Cuántos se han sentido verdaderamente con un tremendo peso en su conciencia? A veces hasta se siente como que les duele esta parte de aquí, porque incluso el guardar rencor, odio, resentimiento te trae como consecuencia malestares en tu cuerpo físico. Trae también remordimiento y culpa, un remordimiento de conciencia y una culpa que no te deja en paz. Odio, raíz de amargura, enfermedad, incluso del corazón, enfermedades cardíacas. Está demostrado científicamente que una persona que vive con rencores, con odio, con resentimientos, el cuerpo despide o suelta o produce, como le quieran llamar, sustancias tóxicas que afectan tanto al corazón, afecta el hígado, afecta los riñones, y por eso muchas personas sufren de enfermedades cardiovasculares, que repercute con el tiempo en otras cosas. Entonces, una persona que no perdona, una persona que constantemente está odiando, que constantemente está resentida, a la larga le va a traer consecuencias trágicas en su salud. El resentimiento te impide ser feliz. ¿Cuántos han vivido en una situación así, en la que han tenido fricciones y han sido tan fuertes en tu vida, ya sea con tu familia, en tu lecho matrimonial, en tu lecho de hogar, ¿verdad?, con tu esposa, con tus hijos, con tu marido, incluso con tus padres, con tus hermanos, en la que han pasado años y años y tú sigues viviendo en esa situación de falta de perdón, y has sentido que tu cuerpo en tu vida ha venido mermando esa salud por la cual
estás sufriendo las consecuencias. Entonces, el resentimiento te impide ser feliz. ¿Cuántas veces a las personas incluso se les manifiesta en el rostro y les dicen, estás amargado, estás amargada, no eres feliz? Suelta eso ya, despójate de esas cosas, permite que tu vida cambie, permite que tu vida sea transformada. Y muchas veces incluso hasta puedes quedar abandonado y olvidado. He conocido personas que nadie se quiere juntar con ellas porque todo el tiempo viven en esa situación en la que nadie se junta y dicen, no, ahí viene esa persona, cada quien agarra por su lado, y cuando esa persona se aproxima se da cuenta que a los que quería abordar nadie se quedó para esperarlo, sino que todos le buscan darle la vuelta. Y eso trae soledad, trae tristeza, aflicción, y que incluso puede llevar al suicidio. ¿Cuántas personas resentidas que han guardado odio, rencor en sus vidas terminan suicidándose porque le abren una puerta al enemigo que les dice, tú no vales nada, no sirves para nada, tu familia no te quiere, tu familia no quiere tener comunicación contigo? Y entonces empieza a trabajar el enemigo en tu mente, en tu corazón, y empieza a sembrar esa semilla de muerte y destrucción. Dice la palabra del Señor, hermanos, que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir el alma en el infierno. Eso podríamos decir que ocurre en el ámbito material. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el ámbito espiritual? Y en el ámbito espiritual, aunque la persona no se dé cuenta, vive en ataduras, las cuales repercuten en otras cosas. Es en esta vida, repercute en esta vida y repercute para la eternidad. Cuando una persona muere, dicen, al fin está descansando. Mentira. Si esa persona vivió con odio, rencor, resentimientos, raíces de amargura, nunca perdonó y nunca pudo perdonar, o nunca pidió perdón, esa persona muere y pasa a la eternidad. Y ahí es donde verdaderamente vives lo que realmente tú viviste en esta vida. Es la consecuencia de lo que tú hayas vivido en esta vida, lo que te traerá felicidad o desgracia en la otra vida. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, repercute para esta vida, pero lo que hayas vivido en esta vida te traerá consecuencias trágicas para la eternidad. Traerá como consecuencia una muerte espiritual, y la muerte espiritual no es otra cosa más que una separación de Dios con el hombre. El ser humano físicamente, materialmente está vivo, pero espiritualmente está muerto porque no hay comunión con Dios. Por eso dice la palabra escrita que dice que aún viviendo están muertos en sus delitos y pecados. Las personas que no conocen esta palabra, aún viviendo, viven en muerte, en una muerte espiritual, o sea, en una separación en la que no tienen comunión con Dios. Para poder entender un poco más profundo esto, vamos al libro de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 1. Del versículo 1 al 5, Efesios 2, del 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Vean cómo estaba nuestra vida en ese tiempo cuando no conocíamos a Dios, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice, por gracia sois salvos. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Porque ciertamente esta es la muerte espiritual en la cual se encuentra el ser humano cuando no hay esa comunión con Dios. Una persona que está muerta espiritualmente no le dan ganas de orar, no sabe cómo orar, no sabe cómo leer la Biblia, la lee y no la entiende, no la comprende, no la discierne, porque no está el Espíritu de Dios en él. Por eso hay mucha gente que dice, es que yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, es cuando verdaderamente nosotros, hermanos, venimos al renacimiento, a la vida verdadera en Cristo Jesús, por medio de la palabra, por medio del Espíritu. Aleluya. Ahora, en el mismo capítulo de la epístola a los Efesios, en el versículos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por la gracia de Dios, por ese regalo inmerecido es que somos salvos por medio de la fe. Esto significa que no hay que hacer absolutamente nada para poder obtener esa salvación, sino es simplemente creer que el Hijo de Dios es el que nos ha salvado. Y dice aquí, hermanos, en el versículo 9, no por obras, para que nadie se ensanche, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces, hermanos, cuando una persona está en esa situación de falta de perdón, no tan solo vive una situación en su vida física que le está mermando incluso su salud, sino que está muerto espiritualmente. Y lo acabamos de leer aquí en la palabra. Número 5. Si no perdonas, Dios no te perdonará. ¿Lo pueden repetir conmigo? Si no perdonas, Dios no te perdonará. La semana pasada, hermanos, abordamos el tema, o más bien el texto bíblico en el cual habla de aquel rey que mandó llamar a sus súbditos, a sus siervos, para ver cuáles eran las deudas que cada uno de ellos tenían para con él. Y todos conocemos ya la historia en que tenía una deuda sumamente grande, impagable, imposible de poder saldar. Y él pidió misericordia, él pidió clemencia. Y aquel hombre le perdonó toda la deuda. Yo quiero que tú analices esta situación, que no es algo que sea ajeno a tu vida, porque ciertamente tú y yo somos deudores de Dios, y nuestra deuda era imposible de pagar, de saldar. Ni con tu propia vida podías pagar la deuda que tienes con Dios, porque los ofendidos no somos nosotros, sino Dios.
Y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, destrucción eterna, en el fuego eterno. Pero dice la parábola que este Señor, lleno de misericordia, le perdonó toda la deuda. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios nos ha perdonado? Y por eso es que estamos aquí. Levanta tu mano y dile: gracias, Señor, porque tú me perdonaste una deuda impagable. Gracias, Señor, porque tú me condonaste toda la suma impagable que yo tenía para contigo. Ahora, la pregunta es: ¿tú has podido perdonar a los que te han ofendido? ¿O has podido pedir perdón a aquellos a los cuales has ofendido? No nos vayamos tan lejos simplemente de las cosas que ocurren muchas veces dentro del ámbito familiar. Tenemos nosotros que hacer una retrospectiva de cuántas veces Dios nos ha perdonado y nosotros no hemos podido perdonar. Nosotros sí, cuando ofendemos y sabemos que estamos viviendo las consecuencias de nuestras desavenencias, de nuestra desobediencia para con Dios, vienen cosas tremendas a nuestra vida y entendemos, el Espíritu Santo nos hace entender que hemos ofendido a Dios y pedimos perdón y Él tiene misericordia de nosotros. Pero ¿cuántas veces tú te has puesto a pensar que lo que Dios te perdonó no se puede comparar con la deuda que aquel tiene contigo y tú no has podido perdonar? No has podido enmendar esa situación. Un amigo, un familiar, un padre, una madre. La falta de perdón, escuchen por favor, la falta de perdón hará que Dios no te perdone en aquel día. Nosotros sí pedimos clemencia, misericordia, y Dios es rico en perdonar. Pero a nosotros se nos olvida que nuestra deuda para con Él, hermanos, podría seguir vigente si nosotros no sabemos perdonar a aquellos que nos deben tan poco. Parece simple, pero tiene repercusión en la eternidad. Pudiésemos vivir incluso engañados de que estamos bien con Dios y tener una deuda en la que te han pedido perdón y no has podido perdonar. O tú hiciste algo que ofendió a tu hermano, a tu hermana, a tu compañero, a tu amigo, y no has pedido perdón también. Perdonar y pedir perdón es un acto, hermanos, sublime. No es cosa fácil, pero tampoco imposible. Tú podrías decir: es que me han hecho tantas cosas tremendas, terribles en mi vida, ¿con qué derecho yo lo podría, o él vendría a mí para que yo lo perdone? Se me ha lastimado tanto. Dios te perdonó, recuerda. Y la deuda que tú le debías a Él no la podías pagar ni en 1000 años, ni en 2000 años, ni en 1.000.000 de años. Porque tu deuda no se paga ni con oro ni con plata.
y con tu propia vida, el veredicto que tú y yo teníamos delante de Dios es condenación eterna. Pero debes tú saber que Él pagó tu deuda. Cada mentira, cada error que tú has cometido, cada momento en que te has exaltado y que has proferido palabras de maldición y condenación, cada vez que tú has maldecido a Dios, cada vez que has extendido la mano para tomar lo que no es tuyo, cada vez que miraste con lascivia, con morbosidad, cada acto en nuestra vida fue un latigazo para nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él estaba en la cruz, cada mentira, cada actitud, cada acción tuya de pecado cayó sobre Él como una culpa, como alguien que ha sido condenado y no tiene manera de cómo ser exento. Dice la palabra del Señor que Él pagó el precio de nuestra salvación, no de un solo ser humano, sino de la humanidad entera, para que pudiésemos nosotros ser salvos. Él fue en nuestro lugar, Él pagó el precio. Por eso, veamos lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Quiero que lo leamos todos juntos, por favor. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora, vayamos al libro de Marcos, en el capítulo 11, versículo 26. Y dice la Escritura: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Sí estamos claros, hermanos? Sí. No puede pasar desapercibido para nosotros el que nosotros sí pidamos clemencia, pidamos que Dios nos perdone, y Él es rico en perdonar, pero Él también demanda de cada uno de nosotros que así como Él es misericordioso, también nosotros seamos misericordiosos con los que nos ofenden. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, aleluya. Ahora, vayamos a otra parte, en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Gloria a Dios. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aleluya. Confesaos vuestras ofensas unos con otros.
¿Cuántos de ustedes han podido hacer eso alguna vez en su vida? ¿Cuántos pueden recordar que alguna vez ofendieron o fueron ofendidos y fueron capaces de perdonar? Yo te perdono, olvídalo, haz de cuenta como que no pasó nada. O si ofendiste, vas con aquella persona y dices, perdóname, estaba lleno de ira, estaba lleno de rencor, pero ahora he reflexionado y reconozco mi error, te pido perdón. Hasta en las cosas más insignificantes. Hermanos, quiero que pongamos mucha atención, porque incluso hasta las palabras más insignificantes que pronunciamos en esta vida están siendo escritas en un libro, y esas darán cuenta de nuestras acciones en aquel día. Todo está siendo escrito. Si ofendimos y pedimos perdón, vean que esas cosas están allí, pero habrá allí alguien que borró esa falta porque pediste perdón. Pero si no pediste perdón o no pudiste perdonar, eso quedará allí plasmado y saldrá a la luz en su tiempo. Y lo vamos a ver más adelante con los textos bíblicos que estaremos abordando. Esta situación de falta de perdón crea una separación entre Dios y el hombre, e incluso acarrea condenación. Debemos estar conscientes que cuando una persona vive con resentimientos, raíces de amargura, falta de perdón en su vida, si el Señor viene, esa persona no subirá para estar con el Señor en las bodas del Cordero. Escuchaba a un predicador de sana doctrina, y esto es, hermanos, vital en nuestras vidas, que lo debemos tener o tomar muy en cuenta. Por favor, pongan mucha atención. Cuando hay problemas matrimoniales y hay discusiones, e incluso llega a haber infidelidad, y el que es infiel se arrepiente y pide perdón, y la pareja, sea ella o sea él, no perdona, Dios levantará a aquel que se arrepintió y lo restaurará, e incluso podrá subir. Pero si aquella persona que no pudo perdonar guarda ese resentimiento en su corazón, se quedará. Eso no es algo que yo esté inventando, eso no es algo que yo esté pensando en este momento que podría ser así. No, es una realidad. La misma palabra lo dice aquí. Si vosotros no perdonáis vuestras ofensas unos con otros, dice, vuestro Padre tampoco os perdonará en aquel día. Y eso significa condenación. Eso significa juicio de parte de Dios. Porque si Él nos ha perdonado una deuda impagable, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los que nos ofenden? Eso tampoco significa, ¿verdad?, que sea motivo, razón o circunstancia para que él o ella vivan una vida deshonesta, constante, en la que constantemente, en la que cotidianamente ya se te hizo un hábito de estar ofendiendo, de estar lastimando a tu compañero, a tu compañera. Hablo de ambos, hermanos, porque hay matrimonios aquí y es importante que lo sepan. Pues es que Dios me perdona y tú me tienes que perdonar, pero sigues en tu desobediencia, sigues en tu pecado, y una y otra vez reincides en lo mismo. ¿Y crees tú que puedes vivir de esa manera porque Dios es misericordioso? No es así, hermanos. También Dios traerá juicio
y Él pagará conforme a nuestras acciones. Quiero que vayamos al libro de los Hebreos. Y quiero que vayamos al capítulo 10, versículo 26. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Por favor, pongan mucha atención a lo que dice la Escritura en esta parte de la Biblia. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, ya no hay justificación, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No significa que porque tu esposa sea una buena persona, tú vas a reincidir una y otra vez, porque tienes conocimiento de la verdad. Y cuando tienes conocimiento de la verdad, así como el rey David pecó, cayendo, hermanos, en adulterio con Betsabé, y Dios trajo juicio sobre su vida y sobre su casa, él se arrepintió y él pidió que Dios tuviera misericordia de él, diciéndole que le diera un corazón nuevo y un espíritu recto en su vida. Quiere decir que si lo hemos hecho una vez y nos arrepentimos de corazón, pedir la misericordia de Dios e ir y pedir perdón con aquella persona a la cual ofendiste. Y si esa persona perdona, habrás ganado una alma. Pero si no perdona, entonces aquel que ofendió será restaurado y el que no perdonó se condenará eternamente. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Yo sé que no es fácil perdonar, pero tampoco es imposible. Es muy difícil perdonar, y el perdón es un acto sublime que solamente viene de arriba, hermanos. Hay una historia que incluso he contado aquí en varias ocasiones. En la Segunda Guerra Mundial, una familia holandesa, la familia Terry Boone, era una familia cristiana que protegieron a los judíos en la Segunda Guerra Mundial para que los nazis no los llevaran a los campos de concentración. Un día los descubrieron y a esta familia los llevaron al campo de concentración. A su hermana la asesinaron, a su padre también, y ella fue la única que quedó. Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ella fue invitada a Alemania para predicar en una iglesia cristiana. Cuando ella hablaba del perdón y del amor de Dios. Y al fondo estaba el soldado alemán nazi que había asesinado y violado a su hermana. Cuando ella terminó y ella hizo el llamado, el alemán se levanta, un soldado de casi 2 metros de altura,
se aproxima a ella y le extiende la mano y le dice: ¿sabes quién soy yo? Y ella lo reconoció y le dice: sí, sí sé quién es, sí sé quién eres. Y entonces le dice: ¿me podrías perdonar por lo que te hice a ti y a tu familia? Y en ese momento ella dudó, porque parece que se acordó de todo lo que ella había vivido en el pasado y de cómo había su familia sido asesinada violentamente por ese hombre. Pero ella acababa de hablar del perdón y del amor de Dios. Y entonces, en lo más profundo de su corazón, ella pidió a Dios que le diera ese corazón para perdonar al asesino de su hermana y de su padre, que tenía enfrente y le estaba extendiendo la mano para que lo perdonara. Y entonces ella abrió su corazón y con lágrimas en los ojos abrazó al hombre y le dijo: te perdono por todo lo que tú nos has hecho. Te perdono de corazón. El hombre, el soldado nazi, la abrazó y lloró y le dijo: perdóname, estoy arrepentido, pero me he entregado a Cristo. Me he entregado de corazón a Dios. Ahora soy un cristiano. Eso es lo que verdaderamente vale para la vida eterna y tiene repercusión en la vida eterna. ¿Por qué guardamos tanto resentimiento y rencor en nuestros corazones cuando la palabra del Señor nos dice: y perdonándonos unos a otros vuestras ofensas? Perdonad de corazón. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Porque si no perdonamos, entonces esto acarreará en nuestra vida para la eternidad condenación eterna. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice aquí la palabra del Señor: y vi a los muertos, grandes y pequeños, o sea, gente adulta y niños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Está hablando en plural, o sea, hay libros allá arriba que están siendo escritos constantemente, y son los libros de la vida de cada ser humano sobre esta tierra. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, en plural, según sus obras. Quiero leerlo nuevamente para que tú puedas entender. Y dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, toda la gente que había muerto en toda la historia de la humanidad, de esta tierra, de pie ante Dios. Nadie se escapó. Y los libros, en plural, fueron abiertos. Esos libros hablan de tu vida y de mi vida, de cuántas veces ofendimos, de cuántas veces pronunciamos palabras. Y otro libro dice: fue abierto, el cual es el libro de la vida. Quiere decir que los libros, en plural, está diciendo que ahí se encuentra escrita toda la historia de tu vida, sin excepción de ningún segundo de tu vida. Y cuando dice: y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, significa que ahí se encuentran los nombres
de los que son salvos. Por eso dice más adelante, dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, plural, según sus obras. Dios está escribiendo a cada instante la historia de nuestra vida. No se le escapa absolutamente nada. De las veces que perdonamos están siendo escritas allí, de corazón. Y de las veces que pediste perdón cuando tú ofendiste, también están siendo escritas allí. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiero que entiendan, hermanos, estos dos aspectos de los cuales habla la Escritura. Los libros en plural hablan de las acciones que tú hiciste en vida. Cada segundo, cada instante, cada pensamiento, incluso hasta los pensamientos que tenemos y los deseos de tu corazón están siendo escritos allí. Que si tú pensaste de una manera equivocada o deseaste algo que no debías desear, o pensaste algo que no debías pensar, o maldeciste en tu mente y en tu corazón, aún esas cosas están siendo escritas en los libros. Si tú te arrepentiste y pediste perdón de corazón, también está siendo escrito en los libros. De cada acción mala que tú te arrepentiste y le pediste perdón a Dios, o pediste perdón a los que ofendiste, están siendo escritos. Y en el libro de la vida se encuentra tu nombre, el cual, si tú no te arrepentiste, podría ser borrado. Borrado. ¿Cuántos creen que sus nombres están escritos en el libro de la vida? Levanta tu mano y dilo con seguridad, hermano. Gloria al Señor para siempre. Bueno, pues quiero que sepas que tu nombre puede ser borrado por tus malas acciones o por tu falta de perdón. Por eso dice aquí en el versículo 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí es tan importante mencionar porque algunas doctrinas hablan de sobre si la salvación se pierde o no. ¿Qué dice aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 26? Lo acabamos de leer. Porque si pecares voluntariamente, o sea, ya conociendo esta verdad y lo hicieres voluntariamente, ya no hay expiación por tus pecados. Yo no sé si tú estás entendiendo esto, hermano, pero está más claro que el agua, en el que sí realmente Dios perdona y tiene misericordia, pero Él también ve la sinceridad de cada uno de nosotros. Número 6. Los resultados del perdón. Y los resultados del perdón es la misericordia de Dios. Así como Él te perdonó, así tú también tienes que perdonar. O si ofendiste, pedir
perdón. No importa las veces que sea necesario. Muchas veces, hermanos, como padres de familia, ofendemos y lastimamos a nuestros hijos. Y si el Espíritu Santo te está revelando que has obrado injustamente, tenemos que pedir perdón. Y si los hijos se han rebelado en contra de sus padres, también tienen que pedir perdón a sus padres. Yo he conocido gente que dicen: es que yo no puedo perdonar a mi padre porque mi padre y mi madre fueron muy duros conmigo. Ellos me hicieron mucho daño, ¿cómo los voy a perdonar? Bueno, recuerda que Dios ya te perdonó y te perdonó una deuda impagable. ¿Quién eres tú para no perdonar? El perdón es un acto sublime. Y solamente con la ayuda de Dios es que tú podrás perdonar a aquellos que te han lastimado. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Y de corazón, y le pueden decir: Señor, de corazón. Hace muchos años, en la década de los finales de los 60, principios de los 70, nosotros llegamos a esta ciudad de Puebla porque unos hermanos allá en la ciudad de Coatzacoalcos nos ofendieron y nos lastimaron mucho, y mis padres venían con mucho resentimiento en sus corazones. Por eso mi hermano Marco Antonio, el que vive en Tabasco, cayó enfermo a los 12 años y se estaba muriendo y no sabíamos cuál era la causa de la enfermedad. Un día mis padres se van, mi papá y mis hermanos mayores se van al templo de Éfeso, y allá ellos dijeron: vamos a pedir oración por nuestro hermano. Pero mi hermano hubiese muerto, aunque la iglesia entera hubiese orado y ayunado, si mi madre Dios no le hubiese revelado que ella guardaba mucho rencor en su corazón por no haber perdonado a nuestros hermanos que nos ofendieron en la ciudad de Coatzacoalcos. Y el Espíritu Santo le habla cuando ella estaba orando, cuando mi hermano estaba muy enfermo, casi muriendo, y le dice: ¿cómo quieres que sane a tu hijo si tú no puedes perdonar a tus hermanos que te ofendieron en la ciudad de Coatzacoalcos? En ese momento a mi madre le cayó esa situación como un balde de agua helada. Y en ese momento se humilló y le dijo: Señor, Señor, en este momento tú sabes perfectamente que yo no puedo ir allá y pedirles perdón a mis hermanos por las cosas que nos hicieron, pero desde aquí, en este lugar, en la ciudad de Puebla, con todo mi corazón, y tú lo sabes perfectamente, que yo los perdono, porque quiero, Señor, que tú también me perdones a mí. En ese momento en que mi madre estaba pidiendo perdón por esas ofensas de nuestros hermanos allá, mi hermano inmediatamente fue sano. Gloria a Dios, aleluya. Fue sano. Yo soy testigo porque yo estaba ahí. Yo vi a mi hermano casi morir. Pero si mi madre no hubiese perdonado a nuestros hermanos, así hubiésemos ayunado una semana entera, hermanos, Dios no hubiese sanado a mi hermano y se lo hubiese llevado. Por eso dice el libro de Santiago: y si orando te acordases que tienes algo contra tu hermano, ve y levántate y pídele perdón a tu hermano, y después ven y ofrece tu ofrenda. Porque la oración de fe, dice, con eficacia puede mucho. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces la misericordia de Dios no es otra cosa más que la clemencia, la bondad infinita de Dios para con nosotros. Mateo 5:7. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bendito sea el Señor. Tú eres misericordioso, entonces Dios te dará su misericordia en aquel día. Aleluya. Lucas 6:36. Dice la palabra: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. La misericordia es un acto sublime que viene de parte de Dios. Él ha tenido misericordia de nosotros, nosotros también debemos mostrar misericordia para con los que nos ofenden. Bendito sea su santo nombre. Efesios 4:32. No guarden sus Biblias, hermanos, porque estamos citando partes de la palabra para que tú puedas entender más claramente esto que estamos hablando ahora. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos, o sea, buenos, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aleluya. Y primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Gloria a su santo nombre. Primera de Pedro 3, 8 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentido, compasivos. ¿Cuántos de nosotros aquí somos compasivos? Amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Gloria a su nombre. Y número 7, y con esto concluimos: perdonar te hace libre, te da libertad, rompe las cadenas del diablo, el yugo de Satanás en tu vida. Hablábamos al principio de las consecuencias que trae la falta de perdón en tu vida material y en tu vida espiritual. Bueno, cuando tú decides ser libre, entonces ejerces el perdón o pides perdón. Y perdonar libera. Amén. Perdonando a los que nos ofenden. Lucas capítulo 6, versículos 35 al 36. Gloria al Señor. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Aleluya. Desde el versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos. ¿Qué dice aquí, hermanos? Amando a nuestros enemigos, y haced bien y prestad, no os esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, o sea, una recompensa en el cielo. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Aleluya. Lo que sembramos, cosechamos. Lucas 6:38. ¿Qué dice Lucas 6:38? Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdonará en aquel día. Si nosotros perdonamos, Él nos perdonará y tendrá misericordia de nosotros, porque fuimos compasivos, así como lo dice la Escritura en textos anteriores. La reflexión y la conclusión de todo esto: Dios es bueno y lleno de bondad, pero también exige obediencia de quienes se llaman ser
sus hijos. Dios es bueno y lleno de bondad, hermanos. Y si decimos ser sus hijos, entonces practiquemos lo que Él dice en su palabra. Por eso pon atención a lo que te dice en su palabra en Lucas capítulo 6, versículos 46 al 49. Y quiero que esto quede plasmado, quede esculpido en la tabla de tu corazón, hermano, porque de nada sirve que nos digamos ser cristianos o hijos de Dios, pero no practicamos nada de lo que dice la Escritura. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, o sea, el que oye esta palabra y no la ejerce, no la practica, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sobre la arena, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Vino gran destrucción. No prevalecerán. Dice la palabra del Señor en el Salmo 1 que los malos no prevalecerán ni estarán delante de Dios en aquel día. Solamente aquellos que obedecen su palabra. ¿Qué tan difícil es perdonar para ti? Pero recuerda que Jesús, el Hijo de Dios, perdonó y te sigue perdonando de todas tus ofensas. Tú todos los días ofendes a Dios. Todos los días lo ofendes con tus palabras, todos los días lo ofendes con tu mirada, todos los días lo ofendes con tus pensamientos, todos los días lo ofendes con tu corazón, con los deseos de tu corazón. Todos los días ofendemos a Dios. Y si tú vienes a Él, Él te perdona. Pero si hay alguien que te dice una palabra que te lastima en lo más profundo, tú dices, ¿y por qué lo voy a perdonar? Y no te has acordado que Dios ya te perdonó tu deuda impagable. Ponte de pie, por favor. Padre bendito, solamente tu palabra es la única que nos purifica. Por eso cuando les lavaban los pies a los discípulos y le tocó el turno a Pedro y le dijo, Señor, tú no me lavarás los pies a mí. Y tú le dijiste, el que no le lavaré yo los pies no tiene parte conmigo. Y entonces Pedro dijo, Señor, no tan solo lávame los pies, sino todo el cuerpo. Y entonces tú le respondiste, los que sois limpios, o los que estáis limpios, no necesitan que lave todo el cuerpo, sino solamente los pies. Señor, tú nos has lavado y nos has comprado con tu preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y venimos a ti, Señor, con un corazón realmente arrepentido, sincero, porque hemos olvidado todas las cosas que tú has hecho por nosotros. Tuviste misericordia de nosotros el año pasado, el 19 de septiembre, en el terremoto en el que guardaste nuestras vidas, Señor. Nos libraste de la muerte. Tu palabra dice, Dios mío, que tú estás constantemente escudriñando la faz de la tierra para ver si hay alguien que verdaderamente busca a Dios, para ver si
verdaderamente hay alguien que se humilla delante de ti y quiere hacer tu santa voluntad. Tú dices en tu palabra: ¿por qué me dices que yo soy tu Señor y no me obedeces en cada uno de mis mandamientos y estatutos? Perdonad a cada uno de los que os ofenden, para que también mi Padre en aquel día os pueda perdonar vuestras ofensas de cada uno de ustedes. Si perdonáis, seréis perdonados, pero si no perdonas, en aquel día mi Padre tampoco te perdonará a ti, porque no pudiste perdonar una cosa tan simple y sencilla cuando estabas en vida. Levanta tus manos y dile: Señor, en estos momentos te pido perdón y te pido que tengas misericordia de mí. Límpiame de mi maldad. Como dijo el salmista David: límpiame de mis pecados y aún de los que me son ocultos. Quiere decir, aún de aquellos que ya ni siquiera me acuerdo, aún de aquellos pecados, de aquellas palabras que he pronunciado y que no han ofendido tu nombre, Señor, y que nunca te pedí perdón, aún de aquellas cosas que he pensado mal y que he guardado en mi corazón y he deseado y que te han ofendido a ti. Perdóname, Señor. Si he pronunciado palabras contra mi esposo, si he pronunciado palabras contra mi esposa, es necesario que yo le pida perdón, que yo vaya y le diga: perdóname, pero no lo vuelvas a hacer. Como Jesús cuando perdonó a la mujer que iba a ser apedreada y le dijo: mujer, ¿a dónde están los que te condenaban? Y le dijo: Señor, todos se han ido. Y Jesús le responde: ni yo te condeno, vete en paz, pero no peques nuevamente, no vuelvas a pecar, apártate del pecado. Porque el que reincide en el pecado recibirá las consecuencias de su pecado, pero el que se aparta del mal, dice la Escritura, alcanzará misericordia. Y tú quieres, Señor Dios Todopoderoso, derramar tu misericordia sobre cada uno de nosotros, pero sobre los infieles, sobre aquellos ingratos, sobre aquellos que son necios y que no se quieren apartar del pecado, vendrá condenación y destrucción eterna, muerte eterna, separación eterna de Dios, en la que ya no habrá misericordia, en el lago de fuego. Y dice la Escritura: y todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida del Cordero fue lanzado al lago de fuego. Señor, en estos momentos estamos aquí y te pedimos que nos perdones y que nos ayudes también a perdonar a los que hemos ofendido. Bendito sea tu santo nombre para siempre. Aleluya. Gracias a Dios.